yo soy de esas personas rarísimas donde no tengo nada en mi stereo bus. Mis pre-delays tienden a ser de 100 milisegundos para arriba. Usualmente cuando yo empiezo a mezclar, yo empiezo con la voz. Yo no vuelvo a comprimir, o sea, lo que yo estoy comprimiendo en grabación, yo ya no vuelvo a recomprimir. Una de las cosas que aprendí de Bruce es que el mejor compresor que existe en el mundo es... ¿Cómo estás, Carlos? 1.000.000 de gracias por tomarte el tiempo de estar acá. Para nosotros es un honor poder tenerte en el podcast. El honor es todo mío, José. Gracias por la invitación, lo aprecio mucho y con ganas de platicar contigo y de charlar de cosas técnicas que nos apasionan a todos. Una de las cosas que quiero, o el tema principal que quiero hablar contigo es grabación y mezcla de voces. Para mí es de las cosas más importantes y de las cosas que... Uy, qué padre. Al menos a mí me llegan, la verdad que, no quiero decir muy mal grabadas, pero creo que si es que tengo que, si pudiera mejorar algo, las grabaciones que me llegan a mí para mezclar, es eso, la grabación de voces. Entonces, mi primera pregunta es ¿cómo es, aunque no es lo mismo, o sea, va el tema, pero voy a desviar un poquito. Quiero partir hablando de cómo es trabajar un disco de Luis Miguel, pero sobre todo la grabación de voces. Ok, he trabajado un disco de estudio con Luis Miguel y un disco en vivo. Obviamente, dos animales totalmente distintos. A Luis Miguel le gusta grabar solamente con un solo micrófono, que es un U47. No quiere variarse ni quiere experimentar, no le interesa. Entonces, teníamos un U47 que estaba perfectamente preseleccionado para él. Era posicionarlo y básicamente dejar que él hiciera su magia. Otro ingrediente primordial para él es tener un EMT 250, que es la reverberación antigua, que es la primera reverberación digital que hizo EMT en el 75. Él es dueño de una que de hecho se la lleva en gira, lo cual es bastante kamikaze, si tú me lo preguntas. Y porque pues puede llegar a fallar. Obviamente tienen otras unidades por cualquier cosa, pero él exige, de hecho, que tener esa unidad de reverb porque es muy específico el sonido que él busca. Sé de otro cantante de antaño, de aquellos que se acuerdan, Julio Iglesias, y a Julio Iglesias exigía tener un AMS RMX 16 con el programa de Ambience a 8 segundos. El chiste era que decía, mientras la reverb seguía, Julio ya se había ido del escenario. Entonces son reverbs bastante largos. Entonces, cada género te dicta una ambientación distinta. Obviamente en rock no vas a hacer lo mismo que lo haces en un pop tradicional o un pop contemporáneo. Y las modas van cambiando dependiendo del tipo de procesamiento que necesite la voz, y también la canción misma, el track, la producción, es la que te dicta qué es lo que queda y qué es lo que no queda. Yo creo que también por eso tenemos una variedad de herramientas a la hora de captar, de procesar y de procesar la voz, porque no sabemos a ciencia cierta qué pueda funcionar o qué no pueda funcionar. Perfecto. Y en cuanto a compresión, ¿te exigían algo o no, o le gustaba grabar sin compresión? No. De compresión no era. Yo no soy mucho de sobrecomprimir las voces. Yo lo que tiendo a hacer mucho es hacer lo que los americanos llaman gain riding. Yo estoy constantemente cambiando la ganancia de la salida del compresor y el threshold lo estoy manteniendo bajo, a menos de que me estén llegando unos picos en los coros en donde esté dando ciertas notas dando un fortísimo. Entonces, pues básicamente es en donde hago una doble maniobra, donde ajusto el threshold para poder captar un poquito más, bajando un poquito el volumen y volviendo a compensar. Entonces es un acto de pequeño malabarismo el que tengo que hacer, pero a final de cuentas lo que yo persigo es la naturalidad de la voz, que obviamente es bastante dinámica. Aquellos cantantes que tienen mayor experiencia, como todos lo sabemos, tienen una buena técnica de microfoneo,
que es, para los que no sepan qué es a qué me refiero con técnica de microfoneo, es en las partes suaves, los versos, usualmente se acercan al micrófono y en las partes altas se están retirando del micrófono, creando así, manteniendo así un rango dinámico en donde el equipo no se esté saturando y donde estén optimizando pues básicamente los atributos que tiene el micrófono con el efecto de proximidad, ¿no? Bing Crosby, que en el 45 era uno de los crooners más populares, pues utilizaba este efecto de proximidad con un RCA 44BX con grandes resultados, básicamente. Y a partir de ahí llegó toda esa técnica. Sinatra con el 47, que lo sabía aprovechar bastante bien, aunque él se quejaba mucho de sibilancia. Eso era lo que les volvía locos a los ingenieros. O sea, él era era súper sensible a la sibilancia. Entonces tenían que hacer medio circo, maroma y teatro porque pues, no había de-essers en esa época. Entonces mucho era la angulatura del micrófono, la ganancia, los amplificadores que estaban poniendo para suavizar ese tipo de cosas, ese tipo de rango de frecuencia del micrófono para darle gusto. Y a final de cuentas, eso es lo que estás buscando con el artista, que el artista se sienta cómodo desde el momento en el que entra a grabar. Entonces, o sea, entras en una fase de preparación, porque a la hora de la grabación estás ejecutando. Ya es ejecución, o sea, ya es una ejecución en ese momento. Perfecto. Entonces, en cuanto al compresor que te gusta ir haciendo el gain writing o como se llame, ¿cuáles son tus compresores favoritos para hacer eso? Mira, a mí me gusta muchísimo el GML 8900, que básicamente para mí son 3 compresores en uno, ¿no? Entonces, básicamente yo tengo ciertos settings que me han funcionado durante años. Antes estaba yo utilizando el Avalon, creo que es el 2044, el que es básicamente es un compresor a ganancia con un 1176, que era bastante transparente, pero lo dejé cuando escuché el GML, que me daba mayor control en todo lo que es el envelope de compresión, qué tanto retenía la señal y qué tan rápido soltaba la señal a la hora de que bajaba el threshold. Sí, exactamente, que bajaba el threshold. Pregunta, ¿has usado alguna vez el plugin de Massenburg, el de compresión? No, fíjate que no. He usado el ecualizador. Me gusta mucho. El compresor todavía no lo he usado. Me gusta mucho el plugin. Ajá. Lo que pasa es que hablando con Frank Filippetti me dijo que para él era el mejor compresor del mundo, pero que era muy difícil saber usarlo. Entonces terminé mi entrevista con él y lo primero que hice fue bajar el plugin. Y para mí fue imposible. Hay 5 o 6 videos de George Massenburg explicando cómo se usa. No, ni te puedes guiar por esos videos porque te confunden más de lo que es. Cuando terminemos, yo con mucho gusto te mando una foto de mis settings que a mí me han funcionado súper bien. Y la verdad es que tengo el control, o sea, pero sí le pedí el favor a un amigo mío que era dueño y que llevaba muchos años. Dime, ¿cuáles son los settings? Y me los dio y ya se da cuenta que ya es piloto automático. Perfecto. O sea, hago pequeñas variables con esos, pero ese es el punto de arranque. Lo que yo creo que a mucha gente se le dificulta con este compresor es tener un punto de arranque. Y entonces ya hacer todo el fine tuning, o sea, ya todos los detalles, dependiendo de la fuente que se esté tratando de comprimir. Pero como limitador es genial, o sea, tiene una función de compresión en la salida donde le haces clic y lo uso mucho como compresor paralelo y es genial para eso, ¿no? En lo que es teclados, bajos eléctricos, y me gusta mucho, la verdad. Y lo que me gusta es que es muy transparente, pero tiene un pequeño carácter de sonido que es mínimo, no tan fuerte como un 1176. Del cual pues no soy muy fan. A mí no me funciona, no sé por qué, así que desistí hace 10 años, dije, ok, todo el mundo lo usa, yo no. Yo fíjate que mucho de las herramientas que he podido acumular al paso del tiempo
que un amigo mío les llama los bichos raros, pues son cosas que no son comunes de ver en estudios, pero fueron herramientas que a mí me funcionaron bastante bien, que no eran las más populares en ese momento, pero que hoy en día ya con los plugins pues, se han vuelto más populares. Los WSW, que fue una filial de la Siemens y que eran hechos en Viena, son unos ecualizadores que son increíbles. Para mí son mejores que un 1073. La única pega que tienen es que los medios nada más puedes hacer boost, no puedes hacer ningún cut, pero para ciertas cosas a mí me funcionan súper bien. Y cuando ves la construcción y ves el tipo de materiales que usaron en los transformadores, realmente hay una atención al detalle que tristemente no vemos tanto hoy en día, ¿no? De los fabricantes modernos que a mí me gusta y que ha hecho un muy buen trabajo es, por ejemplo, Terry Audio, que hace el Terry EQ, que tengo yo uno, y con todos los, y es un ecualizador que es a inductores. También el trabajo que está haciendo Scott Cedillo con Pueblo Audio, el nivel de transparencia que tienen esos previos. De hecho, mi voz la estoy grabando para este podcast con un Pueblo Audio Laguna, que la verdad es de mis preamps favoritos, en donde me permite capturar el detalle del amplificador del micrófono de una manera transparente y con una gran resolución, que es lo que a mí me gusta. Tener resolución con un poquito de carácter. Es como si tuvieras un vaso de agua y le estás poniendo limón o naranja o el saborizante que a ti te gusta, al gusto. Final de cuentas es el gusto propio, que eso es lo que sale a relucir en nuestro trabajo. Perfecto, perfecto. ¿Y ese pre para qué lo usas? ¿Para qué es lo que más te gusta usarlo? Híjoles, es muy versátil, desde voz hasta instrumentos. Lo que tiene ese pre que es muy interesante es que los micrófonos a distancia suenan más cercanos. Y entonces, o sea, tiene ese efecto que no lo había oído con ningún otro pre, manteniendo un nivel de resolución increíble. Entonces te da una resolución en donde puedes oír las características y reflexiones dentro del cuarto. Si estás utilizando ambientes, yo tendo a utilizar mucha microfonía de ambiente en los cuartos, porque a mí una de las cosas que me gusta y que aprendí de mi mentor Bruce Swedin es que existen las reflexiones tempranas que ninguna unidad de reverberación artificial te las va a generar, y solamente las puedes obtener en los ambientes, en los micrófonos de ambiente. Entonces, muchas de mis técnicas, a pesar de que sean overdubs, involucran microfonía ambiental junto con microfonía cercana, y es tener un balance de eso. Pero para poder hacer eso, necesitas estar en un cuarto que suene bien y que esté más o menos controlado. Si estás en una iglesia, en un gimnasio, entonces ya entran otro tipo de características, ¿no? Y tu técnica cambia. Tú adaptas tu técnica basado en las circunstancias en las que estás, básicamente. Volviendo un poco a la grabación de voces, ¿te gusta grabar en salas más secas o que tengan algo de ambiente? Mira, en lo personal, a mí me gusta muchísimo poder tener control dentro del ambiente de la voz. Usualmente los efectos que uso durante la mezcla se prestan a que el ambiente, o sea, que no exista una firma o una huella digital sónica dentro de lo que dentro del espacio donde se esté grabando la voz. Lo cual, en mi experiencia, eso hace que se mantenga enfocada en todo momento la voz, especialmente si estás trabajando con un artista que el rango dinámico es amplio. Entonces, al hacer eso, entonces no estás teniendo una consistencia del ambiente en todo momento. Y creo que eso es importante, especialmente cuando estás haciendo cosas pop. Ahora, si estamos hablando en el ámbito clásico,
pues en el ámbito clásico tienes un cantante de ópera, entonces ya los parámetros cambian totalmente. Entonces ya básicamente estás dentro de un cuarto y todo lo estás grabando al mismo tiempo, y ahí en donde lo que más necesitas es direccionalidad para que entonces no se te esté colando o se te esté colando lo menos posible la orquesta que está atrás de la cantante o el cantante. Ujú. Perfecto. Entonces, depende de todo, depende del género musical y de las circunstancias del proyecto en las que estemos trabajando. Ujú. Sí, me quedé pensando también de los Frank Sinatra y la sibilancia. ¿Alguna vez Ujú. usaste la técnica de poner un lápiz enfrente del micrófono? Sí, la he usado. A veces funciona y a veces no. Todo Ujú, depende del ángulo de incidencia en donde en donde esté posicionado el micrófono. Yo, en lo personal, tiendo a elevar el micrófono, angularlo ujú, y escuchar cómo suena la voz, cómo está proyectando la voz del artista. Entonces le hago repetir ciertas frases que son sibilantes y otras frases en donde exista mayor proyección de ujú, pecho. Y entonces estoy encontrando ahí lo que yo llamo un sweet spot, en donde pueda tener ese balance, y también cuenta mucho la distancia. Entonces trato de tener un poco más de distancia porque entonces estoy haciendo que mi compresor trabaje menos, que ujú, eso es para mí la finalidad. Una de las cosas que aprendí de Bruce es que el mejor compresor que existe en el mundo es el aire. La distancia nos ujú, ayuda a tener eso, y si tenemos micrófonos que son de bajo ruido, de bajo piso de ruido, ujú. y que además tienen resolución, y tienes un preamplificador que está logrando extraer esos elementos, entonces tienes lo mejor de los dos mundos. A final de cuentas es poder tener la herramienta correcta para para poder lograr un gran resultado al final. Ujú, Y siempre busco algo que es extraordinario. ujú. Perfecto. Y ese ángulo, por qué de ese ángulo? Me imagino también, o sea, ¿quieres que... Para romper el ángulo de incidencia de ¿Ya? las sibilantes. Ajá. Y le pides al cantante cantar hacia, o sea, derecho, de repente si tiene una hoja para Derecho, leer? sí, Ok, claro, no, derecho, no, ok. derecho. No, nunca hacia arriba, nunca Ujú. hacia arriba. Y esa es una técnica muy de Disney. Si tú ves Sí. fotos de Disney, eso viene de ahí. Ujú, Entonces, como yo trabajo también con mucha gente que hace scoring y que hace ADR, ujú. entonces pues vas adaptando ciertas técnicas y ciertos trucos que funcionan dependiendo o sea, en tu trabajo, a final de cuentas. Todo se complementa. Estaba leyendo, obviamente, tus créditos, me estaba estudiando un poco para hacer esta entrevista, me estaba preparando, y muchos de tus créditos sale como engineer. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo más importante que hay que tener en cuenta cuando hay una grabación de voces? Mira, cuando no he trabajado con el artista, yo tiendo a tener 4 micrófonos distintos Ujú, a la hora en que llegan a la sala. Preparo los micrófonos, como te expliqué, angulándolos y preparándolos para optimizar el sonido. Y entonces le pido al cantante o a la cantante que cante un verso y que cante un coro, y que podamos escuchar esos 4 micrófonos. Hay artistas que no tienen la paciencia. Sean Colvin, que trabajé con ella, ya para el segundo micrófono me decía que ya estaba harta, y entonces ya lo único que quería era sentarse y cantar. Entonces en ese disco en particular, que es un disco que es poco conocido, se llama The Starlighter, que lo grabé y lo mezclé y que fue producido por Doug Petty, ujú, es un gran disco, de verdad. Y en ese es en donde me percaté de los beneficios de usar un Neumann U77 con ella, porque lo podía mantener a distancia, y es un micrófono que es súper sensible, y tiene una ganancia de salida tan alta como un U47. Entonces, en ese caso, pues nada más pude utilizar el segundo micrófono y ese fue el que quedó, ujú, ¿no? Este, Mucho de lo que cuido es la ambientación del estudio. 9 de cada 10 veces el artista viene nervioso, especialmente si no ha trabajado contigo. Y entonces cuido mi mezcla de audífonos,
Usualmente la salida está ecualizada por si hay cualquier cosa que el artista necesite un poquito más de agudos yo en general tiendo a hacer que las mezclas sean más oscuras en audífonos, de tal manera en que la música no está distrayendo al cantante. Mi pensar es que en situaciones en donde el cantante está poniendo la voz al final, ya que la producción está hecha, puede llegar a ser complicada, porque a final de cuentas lo que inconscientemente está haciendo el artista es llenar un espacio. Si el arreglo está muy saturado de instrumentos, si yo estoy trabajando con un productor, yo le pido al productor si podemos quitar elementos para que entonces el artista pueda encontrar el espacio dentro de la canción. Si está saturado a nivel de producción, el artista se le va a dificultar. Es como si entráramos nosotros a un espacio pequeño donde ya todo está, donde no hay dónde sentarnos. Ujú. Entonces yo lo que estoy creando es ese espacio para que se pueda sentir cómodo el artista a final de cuentas. Ujú. Me gustó mucho eso, nunca lo había escuchado y tiene todo el sentido del mundo. Gracias. Buenísimo. No, bueno, gracias a ti. ¿Qué te iba a preguntar? Después de que grabas las voces, ¿cómo lo haces durante la grabación de voces? ¿Cómo lo haces tienes alguna técnica para que el cantante pueda estar concentrado más que nada en la emoción y menos en la parte técnica? Mira, aquí hay muchos factores, ¿ok? Mucha gente habla acerca de la emoción, Ujú. pero yo creo que más importante que la emoción, porque eso ya viene nato del artista. Si estás trabajando ya con un cantante, eso viene nato. Lo más importante, a ver, es la respiración. Es ver la letra y ver en dónde son los puntos de respiración. De Ujú. sentarte o de pararte y estar usualmente es en el live room. Si yo estoy produciendo y hay gente en el cuarto de control, yo tiendo a bajar el volumen, irme al cuarto en vivo y tener una charla con el cantante y decirle, a ver, vamos a leer este párrafo. Lo lee. Ahora, quiero que lo leas más de manera poética. ¿Cómo lo harías? Si hay demasiada lírica, eso es a veces un problema, porque vuelvo a lo mismo de cuestión de espacio, José. Ujú. ¿Dónde va a encontrar, si dentro del fraseo, dónde va a encontrar los espacios donde pueda sostener un poquito más la nota o donde pueda cortarla, pero pueda extender la otra? Entonces ya son decisiones que hay productores donde se acatan mucho a lo que esté escrito en partitura y lo que tú quieres para que una interpretación exista le tienes que dar rienda suelta, como decimos en México, artista, porque eso es lo que quieres. Yo soy mucho que si estoy trabajando con un gran cantante, yo trato de no pasarme de 3 o 4 tomas de voz, tan despiadado como eso suena. Yo acabo de terminar ahorita un proyecto que produje, grabé y mezclé con una artista nueva que se llama Elian, que está firmada con ADA Warner. Ujú. Y en este proyecto fue un proyecto que básicamente se grabó todo a cinta analógica, se grabó prácticamente en vivo. Elian estaba en la parte de atrás del control room con un SE filter, reflection filter, y básicamente con todos los músicos en el pasillo y en el área viva con piano, minimalista el disco. Y te estoy hablando que para la tercera toma ya tenemos la toma final, en donde me he rehusado básicamente a usar afinación en la voz, a grabar nada. ¿Por qué? Porque fue una decisión artística la que tomamos. No es que esté yo en contra de usar ordenadores ni nada de eso, en lo más mínimo. Pero por una cuestión de fidelidad y por una cuestión artística, se tomó la decisión de grabarlo así. Y en ese caso, pues básicamente fueron 3 tomas o 4 tomas las que se captaron y ese es el máster final. Ujú. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos en ese aspecto es una falta de decisión ante qué se queda, qué no se queda. El grabar por grabar, yo Mm. creo que a final de cuentas diluye el resultado final y la emoción de lo que se pueda captar. Para mí, a mí me gusta tomar decisiones. Cuando yo grabo pares de micrófonos, utilizo un mixer especial en donde básicamente estoy
todo eso se está sumando a 2 canales. De hecho, hay una canción en este disco de Lian que se llama Déjenme si estoy llorando, que fue el primer sencillo. Estoy muy orgulloso de cómo suena esa canción. Si tú escuchas la batería fue grabada en estéreo. Todo lo mezclé en estéreo, salvo la tarola. Fueron 3 tracks, porque la tarola es lo que más se te dificulta a la hora de la mezcla para poderla situar. Pero todo lo demás es básicamente una decisión estéreo. Ahora, puedes hacer eso si tienes a un gran músico que esté ejecutando y tienes a un gran músico que sabe acompañar, que en este caso fue un músico que se llama Martín Flores, que estuvo muchos años de gira con Joan Sebastián y con Jenny Rivera y con muchas otras gentes. Tiene 40 años de experiencia haciendo esto. Entonces, puedes hacer eso siempre y cuando el músico esté balanceado de fuente, ¿no? Si estás lidiando con gente que no tiene que hacer eso, entonces no te puedes permitir hacer esa técnica. Perfecto. ¿Cuántas tomas? O sea, hablaste de que hiciste 3 tomas esta vez, pero por lo general, aparte, ¿te gusta grabar tomas enteras? Estoy pensando que el cantante no sea Es tan, muy tan buena bueno. pregunta. Es muy buena pregunta y perdón por interrumpirte. Todo bien. Yo trato de hacer lo que yo llamo la espina dorsal. La espina dorsal son las primeras 3 tomas. Pido que sean de principio a fin, porque a final de cuentas, si vas a hacer un comp utilizando un playlist en Pro Tools, es mucho más fácil. O sea, van a salir cosas en las primeras 3 tomas que ya después, cuando estás grabando exclusivamente versos o te estás enfocando exclusivamente en coros, van a salir totalmente distintos. O sea, la interpretación va a ser distinta. Entonces, muchas veces salen sorpresas en esas primeras 3 tomas que no hubieran salido si hubieras comenzado directamente a hacer verso, 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 precoro, coro, etcétera, ¿no? Y te digo, cada producción es distinta, cada persona es distinta y los requerimientos van a ser distintos. Con Selena Gómez, cuando grabé con ella, pues no habla español. Entonces, pues tenía que grabarlo línea por línea y se tuvo que ensamblar de esa manera. Mientras que alguien como Demi Lovato, que no habla español, pero tiene un oído bestial, para el final de la sesión estaba grabando versos completos y lo estaba matando, matando. Es una de las sesiones que han sido de mis favoritas y es una gran cantante. Cuando tienes un intérprete de ese tamaño, pues básicamente es servirle la mesa y para que ellos hagan lo suyo, hagan su magia, porque de verdad tienen algo muy especial que lo que basta es que simplemente puedas decirle ya está y se vaya. Y de ahí, en el fondo, bueno, tienes todas estas tomas y estás listo para hacer el comping. Bueno, perdón, mientras estás haciendo todas estas tomas, ¿cómo vas tomando apunte? ¿Tienes la letra? ¿Haces cosas así? Sí, siempre hago la letra. Tengo ciertas anotaciones que hago en cuanto a tomas, porque trato de enfocarme mucho en cómo está fluyendo todo. En lugar de tener una lista donde estoy palomeando como se hacía antes en los viejos tiempos cuando tenías que grabar a cinta, donde estás palomeando línea por línea, prefiero concentrarme y ver cómo me está haciendo sentir lo que está interpretando el cantante. Porque hay veces en donde, mira, es como tener un día en la oficina. Todos tenemos días buenos y todos tenemos días malos. La labor de un productor es saber desde el momento en el que entra un cantante si viene bien o viene mal. Cuando vienen mal, pues tratas de, antes de que entre al estudio a grabar, una charla que puede durar 20 minutos o puede durar 2 horas, es mucho mejor a que si fuerzas el momento, bueno, ok, ya llegaste, ok, bye, y ni siquiera vocalizado, ni siquiera calentado voz, no sabes si trae broncas en la casa o si trae broncas de negocio o si le cancelaron una fecha de una gira. Entonces, es importante tener la mayor información posible sin inmiscuirte demasiado en los menesteres del artista para saber, para tener un barómetro, ¿no? Y poder medir qué es lo que puedes hacer ese día, ¿no?
Ujú. Hay una anécdota muy buena de un artista country hace años que fue a grabar a Record Plant y básicamente no se sentía cómodo, estaba tenía nada más ese día para grabar voz en ese track y, y estaba muy incómodo, enojado. Y entonces la manager del estudio se le ocurrió ir a una tienda y supo, porque era de una parte de Mississippi, donde vendían un cierto refresco, porque aquí en Estados Unidos ya sabes que hacen refrescos en ciertas áreas o ciertos productos que no existen en otros lugares, ¿no? En Ujú. Georgia tienen sus propios refrescos o sodas. Bueno, pues esta fue, lo buscó y encontró ese refresco y en un break se lo puso ahí, en el área viva. Bueno, el tipo salió llorando. Dijo, ¿quién me puso esto? Le dijo, pues fue la manager. Y entonces ahí básicamente lo que pasó, de un momento a otro bajó defensas. Mm, Y lo que estaba pasando es que estaba de gira durante 5 meses, extrañaba estar en casa mm. y el refresco, por un momento, lo hizo sentir en casa. Ajá. Qué Y increíble, ¿no? entonces dices, oye, qué belleza, güey, porque ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos creando arte. Y al estar creando ese arte, tenemos también que tener esa sensibilidad hacia el creador de qué es lo que está haciendo, qué es lo que necesita para entonces conectarse y poder hacer algo que sea extraordinario. Ujú. Buenísimo. ¿Alguna sugerencia o algo que hagas si es que el cantante ya, no sé, tiene la voz un poco gastada o viene un poco resfriado? Yo me acuerdo en mi época le daban mucho que se llama throat coat. Sí, claro. Eso El lo té, tomaban. ese es un Ajá, té. exacto. ¿Tienes algún Mira, otro secreto? pues el único secreto es regresa el día de mañana, descansa y tendremos una mejor toma de voz, porque hay Ajá, días que en donde básicamente no están conectando. Cantan y tienes cuarta toma y ya sabes, para la cuarta toma no está conectando. ujú, Entonces el mejor remedio de verdad. Y ese es un tip para todos aquellos que están haciendo un presupuesto de producción. Deja un campo amplio para grabar voces, mm, porque es lo más impredecible de este momento. O sea, alguien que toca la guitarra puede tener resfriado o que toque los teclados y le dé resfriado y lo puedes salvaguardar. exacto. Pero un cantante donde básicamente es un esfuerzo físico el que están haciendo, no puedes, no hay vuelta de hoja, está todo al descubierto. Perfecto. Lo último con esto es, ¿qué tan importante es el volumen de los audífonos cuando alguien canta? Es muy importante. Siento yo que en mi experiencia, los que mejor cantan lo hacen a un volumen bajo. Muchas veces para poder encontrar el centro de nota tienden a quitarse un auricular, Ujú, lo cual tienes que tener cuidado de que tu mezcla no se esté filtrando demasiado al micrófono del cantante. Pero usualmente es un audífono fuera y hay cantantes que no, que se sienten cómodos. De ahí la importancia de darles un headphone mix que suene lo más cercano a cómo sonaría el disco. Tiene que sonar, tiene que tener, este, ¿cuál es la palabra? It has to sound exciting. Tiene ujú, que tener, it has to sound vibrant. Tiene que ser algo que inspire al artista, porque si no lo inspira, si el sonido del micrófono y cómo está sonando no lo inspira, pues no vas a tener una interpretación que sea vibrante. ujú. Y eso es lo que estás buscando. Estás buscando, como dicen los franceses, el je ne sais quoi. Estás buscando eso que te mueva fibras, porque si a ti no te va a mover fibras, ¿cómo esperas que a otra persona le mueva fibras? Exacto, exacto. Pasémonos a la mezcla, tema que más me gusta a mí. Claro Eh, que sí. ¿Estás mezclando, o sea, te gusta mezclar más análogo, híbrido, in the box? ¿Cómo estás mezclando hoy día? Yo estoy mezclando en todo tipo de formatos. Si tú me preguntas cuál es mi preferido, es Ujú, análogo análogo. ¿Qué quiere decir esto? Es un multitrack analógico y mezclando a un cuarto de pulgada
analógico. Ujú. Cómo mezclo usualmente cuando a mí me piden mezclar un proyecto, es obviamente la sesión viene en Pro Tools y entonces a partir de ahí es híbrido, utilizo ciertos plugins o ciertos, y mucho de mi equipo análogo periférico y mezclo a cinta de cuarto de pulgada analógica corriendo a 30 pulgadas por segundo, sin reducción de ruido. Y el piso de ruido, la verdad, ahorita con las formulaciones modernas, es impresionante. Ujú, buenísimo. Comentaste al principio de la entrevista que obviamente cuando grababas las voces ibas variando el volumen de estas cuando cantaba el Ujú, cantante. ¿Qué tanto correcto. comprimes después de eso, cuando tienes que mezclar esas voces? Ay, pasa algo curioso, José. Yo no vuelvo a comprimir, o sea, lo que yo estoy comprimiendo en grabación, yo ya Ujú, no vuelvo a recomprimir, lo cual perfecto. es bastante kamikaze, pero por eso es que yo siento que en mi trabajo, cuando tú escuchas mis mezclas, hay un nivel de fidelidad alto. Ahora, yo no estoy buscando maximizar o sea, todo esto va a obtener una estructura de ganancia que sea óptima, donde todavía tengas picos transientes, Ujú, donde exista un volumen aparentemente, o sea, un volumen aparente bueno, pero que no esté sobresaturado. Entonces, pues básicamente, si lo comparas con una canción comercial de Bruno Mars que está a más 14, pues obviamente va a sonar más suave lo que yo hago, pero bajando o subiendo el volumen de la mía 2 clics, que ujú, no es nada, pues la recompensa es que tienes una mejor fidelidad sin importar el medio donde se está reproduciendo. ujú. Y yo creo que hoy por hoy, con todos los sistemas que existen, o sea, de streaming, en donde están ya recompensando esos cambios de volumen drásticos, pues básicamente te premian en que si lo tuyo está menos apretado a nivel de compresión, pues entonces obtienes una mejor reproducción, que a final de cuentas esa es de las cosas que son más importantes para mí. Me quedé pensando también que obviamente uno siempre que escucha entrevistas de Bruce Swedien que nunca, o sea, que no comprimía las voces cuando grababa Michael Jackson. Entonces, me Bueno, imagino que era... ahí quiero hacer una aclaración. No, sí, no comprimía, limitaba, ¿ok? Ah, ok. Entonces, no Ya. comprimía, es cierto, pero limitaba. Ajá. Y eran un puta madre. Y era un 20-1 con unos 76, güey. Entonces, no. Sí, o sea, aquí, entonces ves el Ah, pico y excelente. madres, o sea, el búmetro, madres. O sea, Ajá. entonces, sí, no, Ajá, limitaba, porque de perfecto. ninguna manera alguien como Michael, que básicamente te pegaba, o sea, unas notas altísimas y fuertísimas, tenía que, y si oyes, por ejemplo, Remember the Time, Sí. en los coros hay saturación Ujú, y pues no pasa nada, ¿me entiendes? Pero y de repente había ciertas cosas que él grababa con un SM7, con un Shure SM7. Entonces el SM7 te permitía no tener que comprimir tanto como un 47 y ujú. muchas de las cosas con Michael era un 47 que él usaba. Entonces sí, era limitante, era limitación, o sea, estaba limitando. Perfecto. Perfecto. Ya, no vuelvo a repetir eso entonces. Sí. Una de las cosas que más me preguntan es ¿cuál es la forma más fácil de hacer, cómo decirlo? ¿Cómo meter la voz bien en la mezcla? Que funcione bien. Eso junto con el bajo es la pregunta de los 24 millones. Ujú, Que es usualmente cuando yo empiezo a mezclar, yo empiezo con la voz. perfecto. Yo empiezo con la voz porque básicamente es el punto central, especialmente en pop, es el punto central bajo el cual todo se va a anclar alrededor de esto. Entonces, como buen sastre sónico, lo que tiendo a hacer es entretejer un vestido o un traje alrededor de esa voz, en donde en todo momento se sienta clara. Yo lo que tiendo a hacer es hago un split de la voz en 2 canales, Ujú, ya sea en Pro Tools que lo asigno a 2 canales de manera simultánea, en donde proceso uno ligeramente de manera distinta al otro, pero también estoy dobleteando el volumen
porque especialmente en producciones que están muy saturadas, lo que mucha gente cae en el error, siento yo, es que les sube demasiado al volumen a la voz o tienen que comprimir demasiado la voz por todos los picos transientes que existen. Mientras que lo que yo hago es al empezar con la voz, básicamente estoy logrando con los reverbs que estoy usando, si tengo que bajarlo, uso mucho yo el presend en la consola. No los mando como post, de tal manera en que esto a mí me permite, pero tienes que tener cuidado, porque si le bajas demasiado, pues entonces lo metes a las catacumbas de Iguazú y entonces pues tampoco está bonito eso. Entonces es un balance entre una cosa y otra, pero no solamente es reverb, es delays. O sea, Ajá. también los delays te ayudan a dibujar mucho la profundidad de la voz dentro de la mezcla. Pero nunca grabo una voz con delays. Siempre la grabo solamente con reverb para no afectar el timing del cantante. Perfecto. Entonces, cuando dice que partes con la voz, ¿eso significa que ya tienes igual toda la mezcla arriba y te empiezas a concentrarla o está la voz sola? No, está la voz sola. Y entonces Ajá. a partir de ahí veo qué es lo que va necesitando cada sección. Obviamente, ¿por qué este fenómeno de dobletear la voz y dobletear también el bajo? Es porque todo está inflado. Para que tú puedas tener un nivel de detalle en todo momento, pues básicamente si eso lo estoy haciendo, pues quiere decir que con el bombo le estoy metiendo 10 a 15 decibeles de compresión al bombo para poderlo tener situado dentro de la mezcla, que tenga el punch, que tenga la presencia que estoy buscando. Y lo mismo pasa también con el bajo, que no se ve tan afectado con compresión cuando estás limitando ese rango dinámico en donde quieres tener que todas las notas estén reluciendo. También automatizo mucho el bajo. Tengo un VU meter que estoy viendo en todo momento en donde estoy nivelando las partes de tal manera en que a la hora en que ya llega el compresor, pues no me lo esté sobrecomprimiendo tanto. ¿Y sabes en qué instrumento me concentro mucho con ese tipo de técnica cuando grabo mariachi o cuando estoy mezclando mariachi? Con el guitarrón. El guitarrón tiene ciertas notas que de plano no proyectan y las otras hay ciertas notas que salen explosivas. Entonces es más difícil un guitarrón que un contrabajo, que se comparan, pero un contrabajo tiene, en mi opinión, mayor consistencia en cuanto a proyección de lo que tiene un guitarrón. Y en un guitarrón ahí sí tienes que automatizar, porque tienes que automatizar para que básicamente estén niveladas todas las notas que el músico te está dando. Me quedé pensando también, al trabajar la voz sola, ¿eso te hace de repente ecualizarla menos? O sea, porque si les empiezas a meter los otros instrumentos, yo afectaría Es los otros correcto. instrumentos y no la voz. Para que... Te voy a ¿Sí? dar, te voy a decir algo que creo yo que no está bien y que es muchos colegas usan un filtro paso alto de Ujú. entrada, donde básicamente lo están filtrando 80 o 100 y no quieren nada de eso. Pero lo que está pasando es que mucho de la proyección del diafragma la estás eliminando y entonces puede llegar a sonar chillante. Ahora, Ujú. si es alguien que tiene es como Barry White y tiene una proyección bestial, lo tienes que filtrar a huevo. O sea, digo, no, el señor bueno, que en paz descanse, Sí. te estaba dando, o sea, una exageración, güey, ¿no? Exacto. Pero hay gente, pero en general, no, sí tiendo obviamente a filtrar un poco con ecualización, los bajos, obviamente, y especialmente las frecuencias entre 200 a 500 Hz, que es en donde siento que se nublece mucho la voz. Pero tienes que tener también mucho cuidado con medios, porque también se pueden sobreecualizar y para eso necesitas un buen micrófono. Ahí es en donde se distingue un buen micrófono a un micrófono malo, con donde el diafragma no te está captando lo que te tiene que captar o el amplificador de plano, los componentes y la topología electrónica que está usando, pues no te está dando el ancho o el sonido que te debería de dar. Y es a la hora de la mezcla donde, como decimos en México,
estás pariendo chayotes porque estás buscando la manera de crear algo. O sea, y tienes que, entonces ya no es la naturalidad de la voz cuando te ves en una de esas situaciones, sino entonces yo ya entro, lo pongo en otro pocket que es de vibe. Entonces ya le estoy dando un vibe a la voz o a la fuente que me está generando problemas para enmascarar esos problemas, pero que suene cool. Entonces ya todo el approach de la mezcla cambia por eso. Perfecto. A ver, entonces, para ver si entendí. Por lo general no usas un high pass filter en la voz, Es pero sí correcto. muchas veces puedes bajar, a lo mejor con un shelf o algo así. Exacto, es ¿Frecuencias con un bajas? shelf. Ok. Exactamente, eso es correcto, con un shelf. Eso es lo que utilizo. O sea, usualmente los ecualizadores que uso para voz son unos Neumann 495Bs de 3 bandas que me dan la latitud necesaria para poder moldear la voz. Te digo, porque todo empieza con una buena captación. Teniendo Ujú. eso es más fácil. Ahora, si es algo un poco más donde se tiene que hacer más trabajo, entonces uso otro ecualizador de 4 bandas o estoy haciendo un daisy chain de ecualizadores para poder lograr moldear el sonido que estoy buscando y que es apropiado a la producción. Perfecto. ¿Y tiendes más a sacar frecuencias que a sumar? Sí, totalmente, totalmente. Excepto en medios podrá ser un decibel. Estos ecualizadores están modificados para, en lugar de tener 2 decibeles, están a pasos. Tener un boost o un cut de 2 decibeles están modificados para tener un boost o cut de un solo decibel. En Y- general, eso es en general. Obviamente estamos generalizando aquí. Cada Absolutamente. voz y cada intérprete va a sonar totalmente distinto. Y de Ujú. día a día, como tú bien lo sabes, un día puede sonar increíble y al otro día le cambia la voz. Dije, puta madre, ¿qué te pasó? Yo hasta la Y luna le de echo la culpa. canción a canción. Hay veces en donde yo he tenido que cambiar micrófonos. Es un punto, perdón, que no Ujú. tocamos, que en donde vuelvo a audicionar, si hay el tiempo, 2 o 3 micrófonos para otra canción, porque el fit para esa canción, que tal vez era una balada, igual y no es el mejor para una canción que sea un uptempo. Ujú. Y Entonces, que, cambia. sí, me acuerdo haber mezclado hace, no sé, 2 años o algo así. Hay una cantante acá que cantaba muy bien en inglés, tenía una voz eh, súper, ¿cuál es la palabra? Velvet, aterciopelada. Eh, Sedosa. Ajá. exacto. Y después me costó nada mezclar su voz, cero, sonaba muy, muy bien. Y después me tocó la canción siguiente en castellano y era otra cosa. Absoluta, perdió todo, era el mismo micrófono, mismo todo, pero era como, ¿cómo logro tener esa textura que tenía en inglés? Bueno, no pude. Logré, o sea, Pero, logré algo bueno, pero... pero ahí está la interpretación, Ujú. en donde, mira, hace muchos años, antes de casarme, estaba con una novia que estaba medio loca y entonces ella juraba que yo necesitaba ir con el psicólogo, ¿no? Entonces, pues Por supuesto. fui un día con el psicólogo por darle gusto. Y entonces de esa plática, ahorita voy a mi punto, te juro que hay un punto en esto. De esa plática, yo no quería estar ahí y el tipo lo sabía, ¿no? Y él me dice, de esa plática me dice, oye, ¿y tú escribes? Le digo, sí, escribo canciones. Ah, no me digas, ¿en inglés o en español? Bueno, pues generalmente son en español, pero tengo lírica en inglés. Y me dice, qué interesante. Le digo, ¿por qué? Porque eso quiere decir que el lenguaje de tu corazón es en español. Tú hablas en español. Ujú. Y no necesariamente los corazones son bilingües. Entonces, lo que tal vez te pasó es que esta mujer a la hora de interpretar, a pesar de que tenía el acento perfecto, el lenguaje de su alma es en castellano y no en inglés. Ujú. Y entonces lo que estaba tratando de hacer era una traducción emocional en ese momento. No lo había pensado nunca. Interesantísimo. Mm, Sí, muy, muy bueno. Volviendo a la parte técnica, si te llega una correcto. mezcla de una voz que tú no grabaste y necesitas Ujú. darle más agudo, más aire, y no quieres que suene duro, ese harshness que produce muchas veces, ¿cómo lo puedes hacer? Correcto. El Dolby 301.
Ujú. El Dolby 301, que es el Stretcher, yo tengo 2 de estas unidades. Más que un high shelf de lo que Ujú. te puedo dar, tiene lo que tiene es esta caja, obviamente con las tarjetas sacadas para que pueda hacer el expansion que hace a la hora de codificar. Es que es una combinación de una hipercompresión que está haciendo dentro de esas frecuencias y yo ecualizo el envío porque puede ser demasiado fuerte, ¿entiendes? O sea, es muy fuerte. Entonces yo tendo a usar un high shelf cortando 12 kilohertz a, no sé, -10. No toco los medios porque ahí sí te metes en problemas Mm. y hago un high pass filter de estos, usualmente a 120 Hz, bastante fuerte. Entonces, esa unidad, cuando viene algo plano, ese es el aire mezclado con el original, no procesado a través de la unidad, sino procesada de manera paralela, Perfecto. puede ayudarte en ese tipo de circunstancias. Y teniendo también un ecualizador, por ejemplo, un Langevin 251A, tengo 8 de estas unidades que para mí suenan increíbles con Scott Cedillo también de Pueblo Audio me ayudó para los amplificadores de recuperación. Básicamente tienen un aire exquisito, güey. O sea, hace poco realicé una mezcla donde me llegó la cuerda grabada por otra persona Ujú. y no había aire, José. No había absolutamente aire. Tuve que hacer un boost Mm. con estos ecualizadores a 10K y de repente ya el espectro de frecuencia se abrió totalmente. Impresionante. Mm. Entonces, es de esos ecualizadores, como diría Alan Seitz, que te dan algo por nada. Básicamente empiezas con nada y te dan algo especial. Ujú. Los Langs, los PQ2s también tienen, o sea, ese rango a los 20 kilohertz también te dan ese efecto. No los reissues, los originales. Mm. Quiero aclarar. ¿Crees que hay algún plugin que pueda hacer algo así? Que se Sí, acerque, ¿sí? te digo, el Dolby. El Dolby No, sí, eso sí. existe un plugin, el Stretcher. Sí. También sé que hay un plugin de Lang que también pueda lograr eso. Ujú. Pero haciéndolo in the box, entonces tienes ya otro tipo de parámetros que tal vez en una mezcla analógica, pues estás un poquito más este, um, restringido, si tú lo quieres llamar así. Ujú. Entonces te adaptas, a final de cuentas, nuestro trabajo es adaptarnos al formato en el que tengamos que trabajar. Hace muchos años había un ingeniero que trabajaba en locación todo el tiempo y se llevaba sus bocinas o a veces ni podía hacer eso, nada más se llevaba un CD de referencia o algo de referencia y decía, bueno, pues esto es con lo que tengo que trabajar el día de hoy. Y te adaptabas inmediatamente a lo que tienes que trabajar. Si tienes una Mackie o si tienes un Pro Tools, si tienes que trabajar internamente, pues entonces vas buscando las herramientas que más básicamente te puedan funcionar y Ujú. puedas hacerlo sonar dentro de lo que ese formato te permite. Absolutamente. También dijiste que te gustaba automatizar. Sí, ¿En mucho. en qué momento automatizas la voz? ¿Cuando ya la mezcla está armada o...? Cuando la mezcla está armada, sí. Ujú. Antes, la verdad es que me estaría yo peleando contra la mezcla. Ujú. Básicamente es en donde si el 80% de lo que estoy escuchando, donde está situado el volumen de la voz, está ahí, entonces la automatización te está dando el 20% restante que necesitas. Y checo, yo todavía tiendo a irme al coche, hago un MP3 porque lo checo en MP3. ¿Por qué? Ujú. Porque va a ser el peor denominador de cómo va a sonar la mezcla. Y si algo se está perdiendo o algo me está llamando la atención, lo quiero oír inmediatamente. Ujú. Tiendo a escucharlo también en la bocina pequeña tengo una Apple Tower, la bocina de la Tower, o sea, quiero oírlo en el teléfono, quiero oírlo en lugares donde sé que es en donde la gente va a escuchar más una mezcla. Obviamente, pues también quieres hacer que esto se traduzca en un sistema de alta definición
en la casa de un audiófilo que tiene un sistema de $200,000 y que también explote de la misma manera, ¿no? Ujú. Y que a final de cuentas esa emoción que tiene la música pueda seguirse traduciendo sin importar el medio en el que esté siendo reproducido. Ujú. Y entonces, cuando estás automatizando la voz, o Ujú. la canción en general, ¿te concentras 100% en la voz y vas automatizando toda la voz en toda la canción? ¿O a lo mejor vas yendo automatizas la sección? A lo mejor el verso, automatizas todo en el verso y de ahí entras al precoro, cosas así. Tiendo a hacer eso, sí. Tiendo a enfocarme en secciones, pero también trato de no sobreconcentrarme en una sección, evitando lo que Bruce llamaba parálisis de análisis, que es básicamente concentrarnos en lo que es los pequeños detalles, pero perdemos de vista lo que es la perspectiva global de la canción y de lo que queremos expresar, a final de cuentas, y de lo que quieres que los instrumentos expresen. Ujú. Porque es simbiótico. Todo este proceso de mezcla es simbiótico. Estás generando una respiración entre todos estos elementos y una comunicación entre el reverb, los delays, la ecualización y cómo todo esto va y de la dinámica que te haya expresado o que te haya grabado el músico, en donde todo eso es como un cubo de Rubik's que tú estás tratando de, sol, de hacer y que todos los colores estén balanceados por todos lados. Así es. Yo mezclo visceralmente. Ajá. Bruce tenía sinestesia. Sinestesia era la Mm. habilidad de poder escuchar sonidos y verlos en Colores, colores. sí. Entonces, el Quincy Jones también tenía sinestesia. Yo no tengo sinestesia. Yo lo que tengo son unas vísceras que son muy sensibles y entonces yo mezclo de manera visceral. Y entonces, cuando siento que todo está en su lugar, donde todo está teniendo una conversación musical, entonces es cuando ya me retiro y lo dejo ser. Ujú. Ahora, en donde cuando lo llevas a mastering, pues obviamente puedes decir, oye, y ha habido momentos en donde he tenido que regresar y remezclar, porque nadie es perfecto, o sea, nadie te va a dar un batting average, o sea, como un beisbolista del 100%, Ujú. porque somos humanos también y erramos también. Absolutamente. Pero dentro de todo ya, o sea, conozco mi cuarto, conozco mi sistema y sé qué traduce y qué no traduce. Ujú. Perfecto. ¿Qué técnicas te gusta usar para darle profundidad y dimensión a la voz? Delay. Básicamente uso dos delays. Uso un tap delay, que es a cuarto de nota usualmente, junto con un slap delay que estoy utilizando. Y también utilizo distintos reverbs. Ahorita tengo una placa de reverberación que hizo EcoPlate en los finales de los 70s, que es un EcoPlate 2. La electrónica fue modificada por Jim Williams, súper silenciosa. Y esto lo estoy combinando con un sampling reverb que fabricó Yamaha a principios del año 2000, que es un S-Rev 1, también con un plate que tiene. Entonces, la densidad que me da el plate real junto con el detalle que me da el otro plate es bastante interesante. Entonces, usualmente no tiendo a utilizar espacios. Los plates se traducen bastante bien en mezcla. Y pues básicamente eso es lo que los EMT 245, los 252, ¿no? Emulan. Y tienen aunque no te lo emulan como un plate, porque cuando tú oyes un plate, pues oyes la discrepancia entre uno y otro. Ujú. Pues la verdad es que se sitúan bastante bien en la mezcla, ¿no? Y los otros elementos uso espacios. ¿Sueles ecualizar de repente o los delays o reverbs? Siempre. Nada. Ah, Los siempre. delays no, los envíos al plate, Ajá. sí, en ciertos envíos sí, otros envíos no. Ecualizo los returns Mm. en ciertos efectos. Para el Eco Plate es un envío mono, salida estéreo,
y utilizo un solo ecualizador para filtrar ciertas frecuencias de resonancia que puedan abultar el espectro dentro de, repito, dentro de 200 a 500 hercios en la voz, que es en donde más se puede llegar a abultar. Y lo mismo con el S-Rev, el S-Rev One, el Yamaha. Ujú. En ese lo que estoy haciendo, estoy cortando medios, porque ya los medios me los está dando el plate real. Entonces estoy buscando más la reverberación dentro de los low mids, que no se enloden tanto, pero que me está dando ese soporte. Y mis pre-delays tienden a ser de 100 milisegundos para arriba. O sea, son Para 100, arriba. 110. Exacto. Ah, perfecto. ¿Y te gusta poner esos pre-delays a tempo? Usualmente los dejo, no presto tanto, o sea, sí escucho el decay. El decay quiero ver que básicamente esté junto con la música y sea coherente, porque tampoco quieres algo que esté sobreextendido, que entonces ya esté enlodando el Exacto. resto de los instrumentos. Entonces mucho de eso es a oído, lo voy haciendo a oído. Ajá. Buenísimo. Y también sueles enviar los delays a los reverbs. Sí, sí, sí. Es todo, te digo, todo es simbiótico. Y hay veces en donde utilizo un retorno de un reverb y lo envío de regreso a otro reverb. Ah, Pero buenísimo. eso es básicamente ya lo tienes que hacer a oído y tienes que tener cuidado porque si no puedes crear un lodazal de reverbs impresionante. Pero por eso es que también es cosa de... Yo ya estoy tan acostumbrado a utilizarlo en Present, mucho de esto es en Present, Ujú. porque además esto me ayuda a que esos reverbs corten más, ¿no? Y bueno, y me podrás decir, bueno, es que tu automatización no va a corresponder a la automatización de envío a los reverbs, pero eso no me ha afectado, por lo menos en el pasado. Y si es demasiado, pues están en un retorno, simplemente lo bajo, en donde en una nota donde esté demasiado fuerte, pues Ujú. entonces los bajo ligeramente para que entonces no estén resaltando demasiado. Eso te iba a preguntar también. ¿Qué tanto automatizabas el return de los reverbs o los efectos en general? Depende, o sea, en los versos sí tiendo a subir los retornos para tener mayor presencia del Ujú. reverb y los bajo durante el coro, pero lo que me doy cuenta es que usualmente entre la automatización que tengo en la mesa con la voz es lo que más me ayuda. La presencia de los reverbs se hace sentir en todo momento, pero si hay instancias en las cuales no se escuche lo suficiente, pues entonces subo el retorno y pues ya Ujú. está, no pasa nada. O sea, ¿quieres escuchar más efectos en el verso que en el coro? En el verso, usualmente dependiendo de la canción. Si tú oyes Ah, un disco de Luis Miguel, en donde ujú, básicamente ese reverb está presente, es porque estamos automatizando ese retorno a ujú, la hora de escucharlo en los versos y obviamente se baja ya en los coros. Entonces te está generando este espacio donde en todo momento te está envolviendo ese espacio a la hora de estarlo escuchando. ujú. Entiendo. Y es interesante, es más que nada un efecto psicológico más que sónico lo que estás Ajá. haciendo, Absolutamente. Es que yo ¿no? tiendo a hacer lo contrario, por eso me llamó la atención. Sí, Como bueno, yo, o sea, por lo general trabajo harto con rock y cosas así, como se meten por lo general las guitarras distorsionadas, la voz se tiende a escuchar más seca y no quiero eso. Entonces trato de poner más delay o lo que sea. Entonces me correcto. llamo. Y fíjate que en guitarras distorsionadas estás peleando porque entran dentro del espectro del reverb. Ujú, Y exacto. entonces, pues es en donde estás peleando más, poderlo escuchar. Ujú. Pero interesante, tengo tantos apuntes acá, así que pues, para llegar a probar. Gracias. Sí, no, pues, de hecho, cuando esté editando esto voy a estar tomando más apuntes. Pregunta que antes de empezar a grabar, hablaste uno de que estabas mezclando para vinilo. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta o qué hay que hacer? ¿Hay que hacer algo diferente cuando estamos mezclando para vinilo? Totalmente. A ver, para vinilio, obviamente tus volúmenes.
no puedes tener, si alguien está mezclando in the box y estás manejando un volumen altísimo donde básicamente lo estás dejando a menos un loof o menos 2 loofs y básicamente estás saturado, pues adivina qué, eso cuando llegue a vinilio, pues te lo van a bajar de volumen y va a sonar aplastado. Lo que el formato te pide, al igual que Atmos también te pide, es que tengas un rango dinámico y tienes un límite hacia donde puedes llegar. Y entonces, ¿qué pasa? Que también otro aspecto importante de tomar en cuenta es la sibilancia a la hora de cortar vinilo. Yo, cuando empecé con este proyecto de Lian, pues me llevé un chasco. Yo dije, bueno, pues no, como utilicé tanto Pro Tools antes durante años y otra vez me volqué a hacer estos proyectos analógicos. Cuando fui a masterizarlo, me dijo mi amigo, oye, yo no puedo cortar esto. Le dijo, ¿por qué, güey? La sibilancia, se va a brincar la aguja. Entonces, tuve que pasar por toda una colección de distintos deessers hasta que pude, con un amigo mío, o sea, básicamente modificó uno para que fuera lo más neutral posible y pudiera, y esa sibilancia no se notara tanto. Pero sí, la sibilancia y obviamente bajas frecuencias. Bajas frecuencias también. Tienes que tener mucho cuidado porque son dos aspectos donde la aguja se puede brincar. Y en lo que es, si hay demasiada sibilancia, pues le van a pasar un deesser a tu máster y entonces le van a quitar presencia, por más invisible que sea. Entonces, la meta es que no le hagan nada más que un poco de ecualización. Exacto. Al contrario, o sea, yo hasta ni compresión me gusta que le pongan en mastering. Es preferencia personal, ¿eh? Y trato, por eso, dentro de la mezcla, unificar todo para que de esa manera no hagan eso. Ahora, yo soy de esas personas rarísimas, igual que Bruce, donde no tengo nada en mi stereo bus. Absolutamente nada. No te manejo ni ecualizador ni compresión en el stereo bus. Y esto viene de la escuela, de lo que yo aprendí, de lo que yo vi con él. Y él en su vida utilizaba un stereo bus. Ahora, excepción, ciertos cortes de Michael, sí, tiene un SSL compressor para picos, nada más. Pero en general, cuando yo estuve trabajando con él en su estudio, donde tenía una Neve 8032 bellísima, no utilizaba nada en el stereo bus. Lo que yo aprendí con él era que todo se centraba internamente dentro de la mezcla y ahí lidiabas con todo eso. Porque, en mi opinión, cuando tú estás poniendo, cuando comienzas a poner compresores o ecualizadores externos, ecualizador todavía pasa, pero con un compresor es que estás peleándote. O sea, no sabes qué es lo que te está comiendo. Si en el stereo bus te está pasando algo que te está comiendo el bajo o te está comiendo ciertos elementos que podrías controlar con mayor facilidad, pero esto es como una víbora de cascabel, o sea, mezclar de esa manera. Tienes que saberla, tienes que saberla domar, porque sí, o sea, te puedes tener algo y ahí sí se vale, que de repente debes de tener 20 decibeles de compresión en una fuente, porque si no, ¿cómo lo controlas? Buenísimo. Lo otro que tenía, y no quiero que se me vaya en el tintero, o se me quede en el tintero, es, al partir usaste un clicker para poner después en sincro el audio y todas esas cosas. Te lo pongo en cámara. Eso, para que lo vean la gente. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Ahí se ve, ¿no? Ok, esto lo hace una compañía que se llama Galaxy Audio, que se llama el Cricket S. Es un gran producto. Yo lo utilizo constantemente. ¿Por qué? Porque quiero saber que todo está en polaridad absoluta. ¿No? ¿Y cómo que se todo hace está eso? en polaridad. Pues mira, básicamente tienes un clicker. ¿Escuchas? Porque son dos cajas, ¿no? Okay. Son dos cajas, sí, claro. Este es el emisor y hay un receptor. Y el receptor es con el que checas, tiene dos lucecitas en donde te indica si la fase está positiva o negativa. Ahora, esto es buenísimo cuando yo estoy checando micrófonos. No tengo asistente, yo soy mi propio asistente. Pues entonces tengo el clicker andando para checar que la señal esté pasando
y también para checar la fase. Entonces, lo que el waveform, que tú lo puedes poner en pantalla porque te lo estoy mandando en el audio, es en donde si el primer waveform es positivo y el segundo es negativo, pues entonces sabes que estás en fase. Si están invertidos, entonces estás fuera de polaridad. Y la polaridad es lo que muchas veces es lo que dicta si algo suena punchy o no suena punchy, si una voz se pierde o no se pierde. Entonces es de las cosas que yo siempre checo también, es la fase, la polaridad de las cosas. Porque muchas veces si no tienes cuidado, especialmente cuando estás multimicrofoneando cosas como una batería, pues entonces eso puede también afectar, obviamente, a cómo esté reproduciéndose ese instrumento o ese tambor dentro de la mezcla. Ujú. Demasiada información en mi cabeza. Pero bien, es que algo que me gusta es eso, es corregir fases, polaridades, todo eso. Grabar batería, lo amo. Entonces, sí, porque claro, para mí yo me fijo mucho en que el bombo y el snare siempre estén con la polaridad positiva. Pero nunca había pensado en la voz. Si te llega una voz que no grabaste tú, también pruebas la polaridad que te funciona mejor. Claro. Chécalo. Ajá. Y en eso, o sea, lo oyes en los bajos medios. En los medios bajos, perdón. Bajos medios. El orden de los factores sí altera el resultado. Sí. Entonces, y lo oyes ahí, básicamente, porque son bajas frecuencias principalmente, donde lo estamos escuchando más. Ajá. Perfecto. Entonces, tú, aunque sea un micrófono, siempre ocupas Siempre el cacharro siempre bueno, perdón, eso se puede ir mal en España. No sé. El coso el coso ¿cómo se llama? Siempre lo utilizo y es un gran aparato. Se lo aprendí a un productor que se llamaba, que en paz descanse, Jerry Finn, que produjo a Blink-182 y a Green Day. Entonces, de repente lo llevó un día. Él era de los pocos productores que llevaba sus preamplificadores al estudio, los ponía en el live room y todas las ganancias desde el live room los conectaba directamente y ya entraba en línea y grabábamos directo a cinta. Por eso es que esos discos tienen un punch y una presencia importante, especialmente el primero de Blink-182. Ajá. Entonces, lo siento, te voy a seguir preguntando sobre el Cricket. No, por favor, no te preocupes. ¿Sirve para ponerla en fase todos los micrófonos de la batería? No es que te ayuda a saber qué es lo que está en fase, qué es lo que se está saliendo, pero también es relativo. ¿Dónde lo estás poniendo dentro del cuarto? Porque igual y donde lo estás poniendo, unos pueden estar en fase, pero a la hora en que está llegando a otros, tal vez tal vez esté llegando, pero siempre el método es que tiene una bocinita, ¿ok? Ya. Y esta bocinita la acercas al micrófono, ¿ok? Más o menos como esta distancia, checando de que no tengas demasiada ganancia, y entonces ahí sabes a ciencia cierta que hoy por hoy con los workstations es mucho más fácil. Ves ese sine wave y ves si está en fase o fuera de fase electrónica, no acústica. Porque ese es otro rollo. Ahora, ¿por qué el receptor? Porque cuando no había workstations y cuando estabas en la consola lo acercabas a la bocina de monitoreo y entonces ahí te marcaba si estabas fuera. Perfecto, entonces pones esto en el micrófono para explicarle a la gente, de ahí grabas un poco y ves si el pick es positivo o negativo. Es correcto. Y si está negativo, apretas la fase de la consola o el IQ. Perfecto. Ya. Exactamente. Buenísimo. Carlos, muchas gracias. Te lo juro que disfruté mucho esta conversación. Ha sido un lujo de tenerte acá. Así que gracias José, por tenerte acá. Claro que sí. No, dime, perdón. No, que espero verte pronto, digo. Claro que sí, claro, me dará muchísimo gusto. Si estás en LA, estás cordialmente invitado al estudio y ha sido un placer.